Con el Tratado de París en 1789, Estados Unidos obtuvo su independencia. En un inicio, la política de Estados Unidos, fue aislacionista. No involucrarse ni tener alianzas con Europa. Era necesario para consolidar su forma republicana. En 1803, el presidente Jefferson autorizó la negociación para la compra de la Luisiana al Imperio Napoleónico, justo cuando éste estaba por invadir las tierras del Imperio ruso y que para ello, necesitaba de recursos financieros con los cuales pudiera solventar los gastos de guerra. La doctrina Monroe de 1823 se establece ante la amenaza de España por conquistar sus antiguos territorios ahora independientes. Cualquier intervención europea o intento de reconquista en el continente americano será considerado una amenaza a Estados Unidos. La política del Congreso de Viena no es extensiva al continente americano. Por esencia, América es un nuevo continente y se opone a todo lo que representa el viejo. Con el Destino Manifiesto, 1839, los Estados Unidos representan los verdaderos valores, ideales y aspiraciones del ser humano. Son un pueblo destinado por la providencia para la expansión del mejoramiento de la condición humana, con democracia, libertad. Implica un mandato divino. Con esta ideología se embarcan en no solo expandir su territorio, sino en convertirse en el país hegemónico de toda América, tenerla bajo su zona de influencia. Entre 1870 y 1889, Estados Unidos comienza a romper el aislacionismo. La guerra civil acaba y hay un gran avance económico, menos dependencia del exterior. 1890, comienza a necesitar el incremento de exportaciones y de materias primas para su ritmo de producción. La geopolítica estadounidense, de Alfred Talleyrand, cuestiona los factores que hicieron que Inglaterra avanzara económica e industrialmente. Esto fue porque Inglaterra contó con 1, el poderío marítimo. 2, el poderío militar. 3, el desarrollo de una política de expansión externa. Es por eso que era la potencia del mundo. Mann concluye que los Estados Unidos requieren de poderío marítimo, mercante y armada, y tener posiciones geoestratégicas para aprovisionar a su marina. En el fondo pensaba en colonias. 2 polos vitales para que Estados Unidos crezca: 1, el continente americano. 2, un puente para el mayor mercado mundial. Eje de la política de Estados Unidos para su expansión. Centroamérica y el Caribe es el área de influencia que debe ser reafirmada por Estados Unidos, pues une las dos masas del continente americano. El Caribe debe ser el Mare Nostrum de Estados Unidos. Centroamérica va a ser vital para la construcción de un paso transoceánico, el Canal de Panamá. Desde este punto se puede desplazar la marina para la protección del Pacífico y un puente para llegar a Asia. El planteamiento de Mann se va a ir realizando en diferentes etapas. 1, expansión territorial. 2, legitimidad de su hegemonía en América ante Europa. 3, control del área de influencia por medio de comercio e inversión. 4, hacer del continente americano la zona de influencia de Estados Unidos. 1, 1895 anexión de Hawái, 1867 anexión de Alaska, 1848 y planeaba anexionarse Cuba, al ser estratégicamente importante por seguridad. El río Mississippi era muy importante, conectaba Minnesota con el Golfo de México. 2. Inglaterra no reconoce la doctrina Monroe como principio de derecho internacional por ser unilateral, pero acepta su arbitraje y reconoce sus zonas de influencia. A partir de ahí hay una vinculación entre Inglaterra y Estados Unidos. 1903 amenaza de intervención de Inglaterra, Alemania e Italia en Venezuela, debido a que se declara en moratoria por su deuda externa. Roosevelt decide intervenir para obligar a los países americanos, debido a su incumplimiento con compromisos internacionales, a pagarle a las potencias europeas. A esto se le conoce como política de Big Stick. Los Estados Unidos ya no son árbitros, sino policías del continente americano. Con esto, Inglaterra, Alemania e Italia reconocen el derecho de Estados Unidos a su intervención cuando consideren que un gobierno no es responsable o legítimo. 3. James Blaine va a plantearse una Unión Americana para la reducción de aranceles. Se crea la Unión Panamericana, primer organismo regional de las relaciones internacionales. La Unión Panamericana se volvió en un foro de consulta, más que un acuerdo económico. Estados Unidos defendía a los países americanos ante los europeos y era árbitro ante disputas entre Europa y países americanos. Diplomacia del dólar. Estados Unidos tiene la autoridad para vigilar las operaciones financieras de personas morales connacionales en el extranjero, y se compromete a proteger sus intereses.
4. Guerra con España. Estados Unidos adquiere Puerto Rico y España reconoce la independencia de Cuba. La enmienda Plot consistía en que Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en la isla cuando la seguridad e intereses de la isla estuvieran amenazados, intervención permanente. Si el presidente de Cuba no era favorable a los intereses de E.U., los Estados Unidos tenían el derecho de quitarlo. Cuba, de jure, Estado independiente, de facto, protectorado de Estados Unidos. Canal de Panamá, Estados Unidos lo construye y dice que los derechos de tránsito serán libres. Colombia no acepta ni el control ni la soberanía de Estados Unidos sobre ese territorio. Estados Unidos apoya la independencia de Panamá y se firma el Tratado del Canal de Panamá con carácter de perpetuidad. Para 1914 el canal se acaba de construir y es propiedad de Estados Unidos. Tratado Carter-Torrijos, Estados Unidos renuncia a la propiedad del canal pero tiene derecho a intervenir para su protección, pero Panamá se compromete a la neutralidad y libre tránsito. Así, el continente americano es zona de influencia y control de Estados Unidos por declaración unilateral y reconocimiento universal.